El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. La vaca. Gracias, señor presidente. Hemos recibido para la cuenta del día de hoy la confirmación de la asistencia de la señora ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Carla Rubilar, acompañada de la subsecretaria de Servicios Sociales, señora Andrea Valladares, dado que es este ministerio el que está a cargo de la seguimiento y tramitación de este proyecto de ley. También es importante dar cuenta de una comunicación a la cual daré lectura acto seguido, señor presidente, del presidente del MAU Hatu o Rapa Nui, Consejo de Ancianos Rapa Nui, y de los representantes electos de CODEIPA, por el cual solicitan enmendar el proyecto que estamos conociendo en segundo trámite constitucional, porque este proyecto viene del Senado. De tal manera que se adjunta oficio que voy a proceder a leer, señor presidente, para los efectos del conocimiento de la comisión, y hay copia del oficio para los puestos de cada uno de los integrantes de la comisión. Dice, estimados señoras, señores diputados, junto con saludarles y esperando se encuentren bien junto a sus familias, el presidente del MATU Hatu o Rapa Nui, Consejo de Ancianos Rapa Nui, y los representantes electos de CODEIPA nos dirigimos a ustedes para expresarles nuestra máxima preocupación y solicitarles se pueda enmendar el texto del proyecto de ley que modifica los artículos 13 y 14 de la ley sobre Isla de Pascua o Rapa Nui, Boletín Legislativo 14.610-06, que además hago al alcance, está refundido con otros proyectos, con otros boletines también, que reforma la isla, la ley número 16.441 que crea el departamento de Isla de Pascua, dando cuenta de que del texto ingresado por medio del mensaje presidencial corresponde al resultado de un proceso de consulta indígena vinculante al pueblo de Rapa Nui efectuado en virtud del convenio 169 de la OIT. Señala que el texto original es el siguiente: artículo único, modifícase la ley número 16.441 que crea el departamento de Isla de Pascua en el siguiente sentido. 1. Hago presente que el proyecto que nosotros tenemos deroga los dos artículos, tanto el 13 como el 14. Acá hay un cambio. 1. Reemplaza el artículo 13 por el siguiente. Artículo 13. Tratándose de los delitos contemplados en el párrafo sexto del título 9 del libro segundo del Código Penal, cometidos por miembros pertenecientes al pueblo Rapa Nui en el territorio especial de Isla de Pascua, y siempre que la víctima no sea un miembro de dicho pueblo, se impondrá una pena inferior a un grado al mínimo de los señalados por ley, o tratándose de la pena de multa, se impondrá en su cuantía mínima según el caso. Y 2. Derogarse el artículo 14, que en este punto es igual al proyecto que conocemos. Hay también un artículo transitorio. Sin perjuicio de lo señalado en el numeral 2 del artículo único, que es el que deroga el artículo 14, el artículo 14 de la ley número 16.441 continuará vigente para la aplicación de las penas, ahí señaladas por los hechos perpetrados con anterioridad a la publicación de esta ley. Continúa el presidente del Consejo de Ancianos señalando: como se señaló, dicho texto obedece a lo acordado en el proceso de consulta indígena realizado de acuerdo a los artículos 13 y 14 de la ley de Pascua, en donde se acordó, 1, la derogación del artículo 14 y 2, la mantención del artículo 13, pero solo respecto del delito de usurpación. Ello en consideración a que más del 85% de las tierras de la Isla de Pascua, territorio Rapa Nui, se encuentran aún inscritas a nombre del Fisco de Chile, lo que puede generar problemáticas, entre otras, respecto de los usos tradicionales del pueblo Rapa Nui de las mismas. Sin embargo, dice, en el Senado, con fecha 21 de diciembre del año 2021, lamentablemente se votó dicho proyecto de ley con el texto de los boletines legislativos 10787-6 y 10788-0, recordando que se trata de un proyecto refundido, de acuerdo a los que se derogan ambos artículos 13 y 14. Es del caso señalar que dichos boletines legislativos que fueron refundidos con el boletín legislativo 14.610-6 habían ingresado por moción parlamentaria de fecha 5 de julio de 2016 sin que tuvieran mayores avances hasta la fecha. La falta de avances en la tramitación se veía que se trataba de modificaciones legislativas susceptibles de afectar a un pueblo indígena y, por lo tanto, en aplicación del artículo 6 del convenio 169 de la OIT, se requería de consulta previa al pueblo interesado, pueblo Rapa Nui en este caso, lo que se realizó el 31 de enero de 2020 y 9 de mayo, entre el 31 de enero de 2020 y 9 de mayo de 2021.
mediando suspensiones por la situación de la pandemia originada por el COVID-19. Luego se da la paradoja que se aprobó el texto de los dos proyectos de ley que no han sido consultados y que no tuvieron tramitación durante 5 años, a la espera de la correspondiente consulta indígena. Dicho texto fue aprobado en desmedro del texto correspondiente al mensaje presidencial, que es el boletín 14.610-06, que sí cumple con lo aprobado en el correspondiente proceso de consulta, salvo en lo relativo al artículo transitorio que no fue objeto de la consulta, y comprendemos que se subsume dentro de los principios generales del derecho penal. Esta situación nos preocupa en cuanto, como representantes del pueblo, de nuestro pueblo, es nuestro deber abogar porque se cumpla con la voluntad libremente manifestada por nuestro pueblo, y además en cuanto genera desconfianzas en la comunidad respecto de la institucionalidad y del cumplimiento de los compromisos logrados en procesos institucionales y reglados. En definitiva, le solicitamos puedan reconsiderar el texto de dicho mensaje presidencial, boletín legislativo 14.615-05, y aprobar dicho texto. Sin otro particular, saludamos cordialmente Carlos de Mus, presidente del Consejo de Ancianos. Además está Anaquena Manu Tomata, comisionada electa; Irene Jaoa Teao, comisionada electa; Emma Tuquiica, comisionada electa; Francisco Jaoa Otus, comisionado electo; y Marco Astete Paoa, comisionado electo, que suscriben esta presentación. Y también nos acompañan copia del oficio remisor, digamos, de esta presentación. Perfecto. Muchas gracias, señor secretario. Si le parece a la comisión, vamos a ofrecerle la palabra a la ministra de Desarrollo Social, que vi que estaba por ahí. Sí, la ministra Carla Rubilar. Presidente. Se desconectó. Sí, don Fernando. Muchas gracias, presidente. Secretario, también se recibió hace breves minutos pareo de la diputada Carol Cariola con la diputada Núñez, para tenerlo presente en la cuenta. Muchas gracias, tendrá presente, don Fernando. Se cayó la conexión ya, de la ministra. Si les parece, por mientras podemos escuchar a Andrea Valladares, subsecretaria, para que el Ejecutivo nos dé cuenta de este proyecto que está en segundo trámite constitucional. Subsecretaria, le ofrezco la palabra. Bueno, por su intermedio, saludar a todos los señores diputados y señoras diputadas. Muchas gracias por la oportunidad. La ministra estaba conectada para poder saludarlos y dar cuenta del trabajo que veníamos haciendo con este proyecto, pero la llamaron a la moneda, así que por eso se desconectó. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, contarles un poco, tenemos una presentación, no sé si podemos proyectarla para que podamos ver un poco la historia de este proyecto. Me acompaña en el día de hoy el asesor Juan Carlos Casmuri, que es asesor legislativo de la subsecretaría, que ha estado trabajando en este proyecto de ley, y también Andrés Cortés, que también es asesor de esta subsecretaría, que fue parte del proceso de consulta con el pueblo Rapa Nui, que aquí es muy importante que veamos el contexto de este proyecto y también el contexto de cómo se llevó a cabo la consulta. Ahí creo que volvió la ministra, no sé si quiere tomar la palabra, si está... Pues un mensaje que... al parecer pudo conectarse la ministra Carla Rubilar. Le ofrezco la palabra a la ministra. Mensaje respondido con unas mociones antiguas. Perfecto. Relativamente reciente. Ministra Carla Rubilar, ¿estará por ahí? Si quiere, subsecretaria, continúe la exposición por mientras. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos a proyectar entonces la presentación para poder contarles de cómo nace esta modificación de los proyectos de los artículos 13 y 14 de la ley 16.441. Primero, contarles que efectivamente hay distintas mociones parlamentarias que trataron de modificar la ley Pascua, y así como hay que mencionar sí o sí 4 mociones que tenemos aquí que fueron ingresadas para poder modificar esta ley. La primera de autores de los diputados Gutiérrez, Gabriel Boric, Marco Ilavaca, Paulina Núñez, René Zafirio, Leonardo Soto y Víctor Torres. También había una de los señores diputados Marcelo Orlando, Karin Luc, Carolina Marzán, Maestro Vicine, Andrea Parra, Marcela Sabat, Alejandra Sepúlveda, Virginia Torcoso, Camila Vallejo y Yael Yomans. Había otro de parte del senador Ricardo Lagos Weber, y también uno de los señores senadores Carlos Bianchi, Francisco Chaguán y Baldo Procuriza. Esto era porque efectivamente el formular modificaciones a la llamada Ley Pascua era
desde tiempo algo muy requerido por la isla, por los distintos miembros del pueblo Rapa Nui. Pero no se podía avanzar porque efectivamente no se había llevado a cabo un proceso de consulta con el pueblo Rapa Nui. Y es así como el mismo pueblo Rapa Nui hizo solicitud a través de la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua, la CODEIPA, en una sesión plenaria del 14 de marzo del año 2019. Ellos aprobaron iniciar el proceso de modificación de los artículos 13 y 14 de la ley 16.441, que es una ley que creaba el departamento de Isla de Pascua, conocida como Ley Pascua, y que es una ley del año 1966. Para contarles un poco en cuál es la historia de esta ley, como les decía, se promulgó en el año 1966 y el foco era poder adaptar las leyes aplicadas en el territorio nacional a la idiosincrasia del pueblo Rapa Nui, a las costumbres del pueblo Rapa Nui, de tal manera que la regulación y aplicación de la ley recogiera las diferencias que tiene el pueblo Rapa Nui con probablemente la legislación nacional del continente. Y entre las materias abordadas se encontraba la aplicación de una aplicación diferenciada de distintas reglas de determinación de la pena respecto al conjunto de delitos contemplados en el Código Penal, que afectaban principalmente a mujeres y a las familias de la isla. Y obviamente hoy día, 50 años después de la entrada en vigencia de la Ley Pascua, sin pretender alterar el uso y las costumbres de los habitantes de Rapa Nui, sino más bien de proteger desde el ámbito jurídico penal el principio de igualdad ante la ley, es que se propone esta modificación legal de los artículos 13 y 14 para prevenir la violencia hacia la mujer y fortalecer obviamente la igualdad de género y el respeto irrestricto de la dignidad. Bueno, ¿qué es lo que dicen estos artículos 13 y 14 de la Ley Pascua? Vamos a pasar a detallarlo. El artículo 13 dice que los delitos contemplados en los títulos 7º y 9º del libro 2 del Código Penal, cometidos por naturales de la isla y en el territorio de ella, se impondrá una pena inferior a un grado al mínimo de los señalados por la ley para el delito de los que ellos sean responsables. Y en el artículo 14, que en aquellos casos que el tribunal deba aplicar penas de presidio, reclusión o prisión, podrá disponer que hasta 2/3 de esta pena puedan cumplirse fuera del establecimiento carcelario, fijando en la sentencia las condiciones de trabajo, de residencia que debe llevar el condenado y el tiempo por el cual se concede este beneficio. Obviamente este beneficio se puede suspender o revocar por el juez, ya sea de oficio o a petición de parte, por medio de una resolución fundada que apoye el incumplimiento de estas condiciones. ¿Qué es lo que generaba esto? Les paso a detallar un ejemplo de los delitos que estaban en el artículo 13. Por ejemplo, aborto por tercero, el Código Penal tenía entre 61 días a 3 años. Aplicada la ley 16.441, teníamos un presidio menor de 61 días a 301 días. Aquí pueden ver cómo en cada caso, en el fondo, en abandono de niños, violación, estupro, prostitución de menores, incesto, robo con violencia, con homicidio, robo con violencia con intimidación con homicidio, violación o lesiones, y robo con fuerza de cajero automático de pensadores o contenedores, como el código en el fondo tiene una pena establecida y la ley obviamente genera una pena menor. Obviamente esto hacía que algunas de las sentencias, por ejemplo, fueran muy dolorosas para la familia de Rapa Nui, y fue así como, por ejemplo, existió un requerimiento al Tribunal Constitucional, que en sentencia del 29 de enero del 2021 acogió la inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de estos dos artículos, del 13 y 14. De cosas que decía el fallo que nos parece importante rescatar, que en su considerando 41º señaló que la violación es un delito preferentemente de género, aunque no excluyente de otras víctimas, y que la prevalencia implica que afecta predominantemente a mujeres. Y también en el considerando 29º fue claro en señalar que nos encontramos frente a una conducta, cualquier delito sexual del título respectivo del Código Penal, que no solo no puede calificarse de costumbre indígena, sino que es abiertamente reprochada por la autoridad ancestral del pueblo Rapa Nui, por tanto no estaba reflejando el espíritu de la ley, que era adaptarlo a la costumbre, y el organismo técnico encargado de las cuestiones indígenas, o sea, estaba fuera de todo lo que representaba al pueblo Rapa Nui. Es así como se inició, sabíamos que estaba esta necesidad de modificar los artículos 13 y 14, nosotros teníamos que aplicar un proceso de consulta llevado desde esta subsecretaría y por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El proceso de consulta es un proceso que está estipulado bajo el convenio 169 de la OIT y
el Decreto Supremo 66, donde tiene que incluir una planificación, la entrega de información, la deliberación interna del pueblo con, obviamente, asesores técnicos, un diálogo para llegar al acuerdo, una difusión y votación. Por tanto, es un proceso largo que se inició cuando la CODEIPA en el 2019 tomó la decisión de partir esta modificación. Entonces se partió con el trabajo de la planificación y la sociabilización de la consulta, y fue así como se llegó a aplicar la consulta al año 2020. Podemos ver la fecha. Aquí, el 25 de febrero del año 2020 se realiza la primera reunión de planificación ya de la consulta propiamente tal. El 9 de marzo se realiza una segunda reunión, y el 18 de marzo del año 2020, ya en la parte formal del periodo de consulta, se habían hecho antes el trabajo previo, se tuvo que, en el fondo, suspender por la pandemia. Obviamente, durante la suspensión mantuvimos activo el trabajo, se hizo un plan comunicacional y territorial para dar a conocer dentro de todo el pueblo Rapa Nui lo que implicaba la modificación de estos artículos, se hizo trabajo de radio, de televisión, de reuniones con organizaciones, y luego se hizo un relanzamiento de la consulta, ya que la provincia de Isla de Pascua se encontraba en la fase 3 del plan paso a paso, por lo que no quisimos perder más tiempo y reanudamos el trabajo, y así el 7 de diciembre del año 2020 se materializó la tercera reunión, se acordaron las fechas de la consulta y la metodología. Fue así como llegamos al año 2021, y efectivamente ahí ya partimos el 4 de enero con la etapa de información, luego del 2 al 23 de abril la etapa de deliberación interna del pueblo Rapa Nui, después la etapa de diálogo con nosotros, con el Estado, y ahí en el fondo se hicieron ciertos acuerdos con ellos de qué era lo que íbamos a llevar a votación. Fue así como terminamos realizando la votación el 9 de mayo, que fue una participación muy exitosa, 897 personas, una participación alta para un proceso de consulta del pueblo Rapa Nui, lo que hizo que toda la comunidad, la CODIPA y los distintos estamentos que existen estaban muy contentos del trabajo realizado, ya que efectivamente convocó a una alta participación. Y fue así como estos son los resultados de la votación. En el caso del artículo 13, fueron 345 votos por derogar y 421 por modificar, y aquí es lo que se explicaba en la carta que hizo llegar la CODEIPA a esta comisión, donde efectivamente ellos preferían modificar y solo mantener ahí el delito de usurpación, porque por las consideraciones que tiene hoy día la isla, no consideran para ellos el que se mantenga internamente. Acá también estaba el delito de abigeato, que también fue parte del proceso de diálogo, y por eso nosotros como ejecutivos presentamos un proyecto que excluía la usurpación de la derogación del artículo 13, ya que nuestro compromiso es hacer en el fondo respeto de lo que habíamos acordado en la consulta. Respecto al artículo 14, los resultados fueron totalmente, ahí está, 454 votos por derogar, 261 por modificar, así que finalmente en el caso del artículo 14 va por derogarse completamente. Efectivamente, este proyecto entró a la comisión, entró en el Senado, fue discutido en comisión, y ahí lo que plantearon los señores senadores fue reformularlo, tomando el contenido de los anteriores proyectos de ley, y hoy día el proyecto que tenemos es el deróguese los artículos 13 y 14 de la ley número 16.441 que creó el Departamento de Isla de Pascua. Eso es, señor presidente. Estamos a disposición de preguntas que fueran necesarias para su discusión. Muchas gracias a la subsecretaria Andrea Valladares. Está clarísima su exposición, el tema. Efectivamente, todos recordamos lo que fue este controvertido caso de violación, ¿no es cierto?, en Rapa Nui, donde el condenado quedó en libertad precisamente por la aplicación de esta ley que 16.441, que establecía una graduación de la pena menor en el caso de Rapa Nui, y que generó varios proyectos de ley que mencionó la subsecretaria, que se ha recordado y que después recogió el Ejecutivo en este mensaje. Efectivamente se hizo una consulta ciudadana. Del resultado de la consulta ciudadana se vio por parte de las organizaciones
hacer una excepción en el caso del delito de usurpación, por las razones que señala la carta de Codeipa Rapa Nui. Finalmente eso fue incorporado al mensaje, pero fue desestimado en la comisión pertinente y por la sala del Senado, y se determinó finalmente el primer trámite constitucional, no hacer excepción alguna y simplemente derogar los artículos 13 y 14 de la ley 16.441 que creó el departamento de Isla de Pascua. Por lo tanto, la única manera, si es que la comisión estimara poder reincorporar esa excepción de la usurpación, y lo estábamos recién conversando con el secretario de la comisión, es que algún diputado presentara una indicación o el propio Ejecutivo en ese sentido. De lo contrario, tendríamos que pronunciarnos del proyecto como viene del Senado, que deroga los artículos 13 y 14 y establece el principio de igualdad ante la ley sin ninguna excepción. Entonces, me gustaría escuchar cuál es la opinión de los señores y señoras diputados al respecto. Diputado Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Esto, como lo recordábamos antes, viene de un delito sexual ocurrido en Isla de Pascua y muchos de los que no éramos expertos de la legislación de la isla nos dimos cuenta de que había un tratamiento preferencial cuando era alguien habitante de la isla, lo que a todas luces en los tiempos actuales no parece correcto, y eso se corrige con esta norma. Pero el argumento que se da en la carta para dejar fuera la usurpación es decir que el 85% del territorio de la isla sigue siendo estatal. Yo tengo entendido, y quizás la subsecretaria nos podría ilustrar, que cada vez que un pascuense cumple 18 años se le asigna un terreno, se le asigna un pedazo de terreno. No sé si esa política todavía está en uso, y si fuera así, una razón más para que la usurpación también ahí sea ilegal. No sé si recuerdan el caso del hotel famoso que estuvo tomado más de 4 años, no recuerdo el nombre del hotel ahora, pero y ustedes saben que los hoteles y cualquier emprendimiento tiene que ser en parte propiedad de un pascuense, no solamente de un extranjero. Entonces, igual que en todas partes el orden público es necesario, las reglas claras son necesarias, proteger a las mujeres de agresiones sexuales es necesario, y creo que si dejáramos la usurpación fuera estaríamos cometiendo un error, pero me encantaría si la subsecretaria o quien pueda me puede aclarar eso de que todavía se les asigna un terreno a todo el pascuense que cumple la mayoría de edad, pascuense, hombre o mujer. Muchas gracias, diputado Jorge Alessandri. Ofrezco la palabra nuevamente a la subsecretaria Andrea Valladares. Presidente, muchas gracias. No, diputado, hoy día eso no corre actualmente. Se puede elevar una solicitud a la subcomisión de tierras de la CODEIPA, de la Corporación de Desarrollo, pero no es que todos lo tengan automáticamente. Efectivamente, lo que sí rige hoy día es que las personas que tienen territorio en Rapa Nui tienen que ser miembros del pueblo Rapa Nui, o el resto son entidades fiscales. Ahí el tema es excluido del hotel, que ya está en vías de solución. Muchas gracias, subsecretaria. Clarísima su explicación. Le ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto. Muchas gracias, presidente. Este proyecto de ley estuvo en esta comisión hace unos 3 años, 4 años aproximadamente, y reconocíamos que el contenido de esta iniciativa legal era, por lo menos para nosotros nos parecía muy razonable, que era terminar con un privilegio penal para los naturales de la isla de Rapa Nui, que no existía en todo el resto del territorio nacional. Ellos tenían una rebaja en la posible pena que le aplicaran por los delitos de violación o por violencia intrafamiliar, una rebaja en los grados de la pena, es decir, tendría una pena inferior a la que tendría un chileno o chilena que cometiera el mismo delito de Arica a Magallanes. Tenían un estatuto especial y propio, y que incluso ni siquiera estaba en el Código Penal porque está en la ley, una ley especial que es la que crea el departamento de Rapa Nui. Bueno, son particularidades que tienen que ver con determinados pueblos originarios. Yo no me niego que existan leyes especiales en favor de pueblos originarios,
Pero esto trataba básicamente no de regulaciones de formas de vida, sino que de delitos graves, delitos que se cometen con violencia, delitos de violación, abusos sexuales, violencia intrafamiliar. Y yo creo que hay estándares internacionales y nacionales que nos obligan a tener la misma sanción penal a todos los autores de este tipo de violencia hacia las mujeres. Y por eso nosotros, no sé si lo alcanzamos a votar en general, pero teníamos una disposición favorable, pero nos topamos con un impedimento, que Chile había suscrito el convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado chileno a hacer una consulta indígena cuando se trata de remover legislación que afecta a los naturales de la isla Rapa Nui. Bueno, esa consulta indígena se realizó y entiendo que estuvieron todos, una gran parte de los consultados, o la mayoría, estuvieron de acuerdo en la eliminación de este tipo de privilegios penales para los autores de delitos sexuales en contra de las mujeres, que no guardaba ninguna relación con el sentimiento común que hay en la isla, sobre todo el mundo femenino. Y me parece muy ratificatorio que son estándares ya ahora incluso vigentes al interior de estos grupos etnia o pueblo originario. Pero al mismo tiempo ellos querían que se mantuviera una penalidad más baja para los que cometieran el delito de usurpación. El delito de usurpación se comete por el que con violencia, amenaza o engaño, abuso de confianza, despoja a otro de la posesión o tenencia de un terreno o de un inmueble. Yo creo que ese delito es un delito que tiene que tener un estatuto único para todos los chilenos y chilenas, no con penalidades más bajas que quizás incentivarían estos delitos en la isla. Y por lo tanto, no obstante que la consulta indígena arrojó ese resultado, por razones que no son del todo claras, tal como ha preguntado el diputado Alessandri, que se decía que era porque el 85% de los terrenos eran de propiedad del fisco. Me imagino que existiría a lo mejor el interés en despojar al fisco de sus propiedades. Yo creo que existen muchas otras maneras de poder adquirir una propiedad fiscal que no sea por la vía de la violencia o los engaños. Por lo tanto, a mí no me hacen peso este resultado de la consulta indígena y yo estoy por la idea de aprobarla tal como se ha planteado por el presidente de la comisión, es decir, derogando los dos artículos que establecían beneficios penales improcedentes, injustos, y sin atender esta necesidad de mantenerlo para el delito de usurpación. Muy bien, muchas gracias, diputado Soto. No sé si hay alguna otra opinión que quiera ser expuesta en la comisión de los intervenientes en esta audiencia de la Comisión de Constitución. Bueno, a mí me parece claro, me parece claro, lo señaló muy bien el diputado Alessandri, el diputado Leonardo Soto, que debemos ponernos al día en un principio, que es el principio de igualdad ante la ley, el principio de no discriminación, sobre todo si de la aplicación de esta ley, como fue concebida en los años 60, se sigue una impunidad para las agresiones sexuales contra mujeres. Entonces, si hubiera unanimidad en la comisión, podríamos despachar este proyecto hoy mismo, atendido además la cantidad de proyectos de ley que tiene esta comisión, que han pocas sesiones legislativas durante el mes de enero, y creo que no hay razón para dilatar más este proyecto y podemos despacharlo a la sala. ¿Habría acuerdo? Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente Walker. Considero realmente que es escandalosa la situación que da origen a esta discusión y concuerdo plenamente con su propuesta, presidente. Me parece que haría algo de justicia en algo ya suficientemente retrasado al que pudiéramos inmediatamente dar la unanimidad para que este proyecto fuera aprobado y pasado a la sala. Gracias, diputada Giles. Habiendo unanimidad, se adopta el acuerdo y le pido al señor secretario tomar la votación, si es tan amable. Muchas gracias, señor presidente. Como usted lo ha dispuesto, proceder a la votación tanto en general como en particular del proyecto que estamos viendo, como se ha acordado por la unanimidad para su despacho. Entonces vamos a votar en general y particular. Don Jorge Alessandri, por favor. ¿Al final?
Sí. Diputada señora Pamela Giles. A favor. A favor. Don Leonardo Soto, por favor. Solamente una precisión, diputado Soto, si me permite. Estaríamos votando el proyecto en general y particular como viene el Senado, que es derogar los dos artículos. Y no habiendo otra indicación, nos pronunciaríamos en los mismos términos que el Senado. Ahora sí, diputado Soto. Económica. En general y en particular son efectivamente. Además que es un solo artículo el que viene del Senado, por lo tanto la votación general y particular es una sola. Disculpe, diputado Soto. Yo voy a votar a favor, presidente, en general y en particular, la eliminación del artículo 13 de la ley 16.441, que impone una pena inferior en un grado al mínimo de lo señalado en la ley a los naturales de la isla de Rapa Nui que cometen delitos sexuales o de violencia intrafamiliar. Y segundo, el artículo 14, que dispone que cuando se debe aplicar penas de prisión o de encierro carcelario, dispone un beneficio también para los naturales de la isla, que consiste en que hasta 2/3 de las sentencias puedan cumplirse fuera del establecimiento carcelario. Fuera del establecimiento carcelario. ¿Qué clase de encierro es ese? Pero bueno, son privilegios que no existen en el resto de Chile, que favorecían solo a los naturales de esa isla y que hoy día parecen abiertamente inaceptables, discriminatorios y por lo tanto hay que derogarlos. A favor de la derogación de estos artículos, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Si quiere ahora le tomamos la votación al diputado Jorge Alessandri. Sí, don Jorge. A favor, gracias. Don Jorge Muchas Alessandri. gracias. Veamos a don Marcos Ilavaca, que está online. Claro. Don Marcos Ilavaca, por favor. Don Marcos. Es la misma en todos lados. No, parece que no escucha. No. Ya. Señor presidente, entonces. Muchas gracias, señor secretario. Voto a favor también en general y en particular el proyecto en este segundo trámite constitucional tal como proviene del Senado. Gracias, señor presidente. Por unanimidad ha sido aprobado el proyecto general y particular 400. Diputado informante, señor secretario. Ya, perfecto. Pero lo bueno es que el diputado Ibáñez es diputado por esa región, así que va a estar muy complacido de poder informar el proyecto después de que participó en la discusión. Perfecto, don Diego Ibáñez. Don Diego Ibáñez, diputado informante. ¿Tenemos algo más? Eso sería, señor presidente. No hay otro tema para el día de hoy. Muy bien. Yo simplemente, abusando de la paciencia de los diputados, miembros de esta comisión, todos firmamos un proyecto de reforma constitucional que es muy simple, que se trata de adaptar al plebiscito de salida la norma de reciente aprobación mediante la ley para que rija el local de votación más próximo al domicilio de los electores. Un proyecto muy simple, consta de un artículo. Hemos conversado con los consejeros del servicio electoral, han agradecido esta iniciativa porque efectivamente ha habido un vacío, toda vez que las normas aplicables son las de vigentes al 1 de enero del año 2020, de acuerdo a los acuerdos de la mesa técnica. Entonces habría que aprobar esta reforma constitucional. ¿Le parece a la comisión que podemos tomar el acuerdo de ponerlo en tabla sin perjuicio de lo que determine el presidente titular? Muy bien. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente Walker. ¿Existe algún mecanismo? Lo pregunto sabiendo que la respuesta en principio es negativa, pero esperando encontrarme con alguna sorpresa en la imaginación de nuestro secretario o de alguno de los miembros titulares de la comisión. ¿Existe alguna posibilidad de que pudiéramos poner en este momento en tabla ese proyecto, presidente, por la necesidad de que esto ocurra con la mayor velocidad posible y que ya están hechas las tablas de esta semana? Si existiera algún mecanismo reglamentario para poder hacer esa excepción, yo le pediría, presidente, que pudiera hacer las consultas con la Secretaría y que pudiéramos hacerlo de inmediato. Gracias, diputada Giles. Señor secretario. Sí. Señor presidente, el tema es que como los diputados no han sido advertidos de que se iba a tratar este proyecto,
yo aconsejaría, nosotros tenemos 2 sesiones más. Sí, La sesión del día miércoles, que es de 2 a 5:30, sí. va a ser solamente para la presentación de un proyecto por parte del diputado Esteban Velázquez, según recuerdo, sobre la eliminación de los delegados regionales y provinciales. Ya, Y por lo tanto nos quedaría tiempo ahí como para poder ver este mañana, el día miércoles. el día Sí, miércoles. porque es más extensa la... Perfecto. ¿Les parece que acordemos unánimemente que se ponga en tabla el día miércoles? Por supuesto, diputada Giles. Gracias, presidente. A mí me parece que para que eso fuera estrictamente reglamentario, sería muy bueno que además tenemos la concurrencia vía telemática del presidente de la comisión, pudiéramos consultar a él su parecer, dado que se trata de una prerrogativa exclusiva del presidente de la comisión. Muchas gracias. Presidente Ilavaca, ¿se ha consultado su opinión? Ahí todo en marca. Ahí está. Lo voy manejando. No tenía en presupuesto la citación de hoy día. Además, el pueblo se retrasó. No tengo ningún problema. Yo creo que es importante poder discutirlo rápidamente y urgentemente. Así que yo creo que sería, señor secretario, adicionamos la tabla el día miércoles este proyecto de ley. Perfecto. Va a ser infraccionado por hablar por teléfono, pero de todas maneras le agradecemos. Está con manos libres, así que no hay problema. Muchas gracias, presidente. Entonces lo pondríamos en tabla. Yo sugiero invitar al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, para el día miércoles para tener su visión también. Así se acuerda, para el día miércoles el secretario ha tomado debida nota. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.